Máximo, integrantes del grupo Sinergia Tango, y en esta oportunidad venimos a completar la temática de giros. En el material anterior, en el video anterior, habíamos abordado los giros desde la perspectiva de quien hace el giro por afuera. Y en este video vamos a trabajar desde la perspectiva de quien está en el centro y realiza el giro por dentro de la pareja. Para eso vamos a ofrecerle 3 ejercitaciones para trabajar la comunicación, el calibre de la pareja y agregarle algunos adornos. Recomendamos que primero, antes de hacer esta ejercitación, hayan transitado por los ejercicios de Adriana, que nos preparan el cuerpo, y los ejercicios individuales de Mauro Dieño, que nos van a dar la idea, por lo menos, de la ejercitación individual necesaria. Durante los videos anteriores estuvimos ejercitando los giros de manera individual y hasta le agregamos algunos adornitos. Pero a la hora de hacerlo abrazado a otro, es requerido y necesario de la complicidad de ambos para que ese giro pueda ser completado. Bastaría un pequeño movimiento extra de alguno de los dos para que ese giro se transformara en otra cosa. Por lo que el objetivo de este ejercicio que les vamos a presentar es comprender, dimensionar realmente el trabajo corporal que tiene que hacer el que está en el centro para poder realizar el giro y comunicarlo en simultáneo. Para este ejercicio nos colocamos enfrentados. Quien está en el centro busca activar su cadera, abrir su pecho y contacta sus muñecas por detrás. Quien está por fuera lo toma de los hombros con los brazos hiperextendidos, chequeando la completa disponibilidad de su cintura escapular. Comenzamos con el ejercicio girando por cuartos, disociando la cintura escapular para un lado y para el otro. Luego, profundizamos el ejercicio uniendo los cuartos de giros anteriores para generar la mitad de un giro. Por último, vamos a buscar los giros completos. Comenzamos yendo al límite de nuestra cintura escapular, luego compensamos con nuestra cintura pélvica y buscamos ir más allá todavía. Recomendamos practicar los giros para ambos lados durante todo un tango. Ahora hacemos un cambio de rol en la ejercitación. Les recordamos la importancia de mantener los brazos hiperextendidos para así tener una comunicación directa de espalda a espalda. Ejercicio número 2. Vamos a retomar el ejercicio anterior y vamos a sumar el abrazo para darle calibre y poner el foco en la relación de las caderas. Para este ejercicio nos tomamos en un abrazo redondo. La relación de caderas enfrentadas la vamos a evitar durante toda la ejercitación. Lo que sí vamos a buscar durante el giro son 2 relaciones de caderas. Una es la relación de cadera retrasada con respecto a mi compañero y la otra relación es la cadera adelantada. Luego volvemos a una relación de cadera atrasada para así poder componer varios giros continuos. Ahora le damos fluidez a la ejercitación y vamos buscando adelantar y retrasar la cadera durante los giros. Recomendamos practicar los giros para ambos lados durante todo un tango. Cambio de rol en la ejercitación. Quien está girando por fuera puede hacerlo caminando para adelante o para atrás. Tercer ejercicio. En el primero de los ejercicios vimos cómo comunicar el giro. En el segundo de los ejercicios nos concentramos más en calibrar la pareja y sobre todo en buscar que la cadera del que hace el giro se adelante o se retrase. En este tercer ejercicio vamos a usar lo mismo, es decir, la cadera adelantada o la cadera atrasada, para encontrar los momentos y los lugares donde hacer vistosos adornos. Para este ejercicio también nos tomamos en un abrazo redondo. La ejercitación consiste en usar las relaciones de caderas
adelantadas o atrasadas para sumarle algún movimiento extra como adorno. Por ejemplo, aprovecho la relación de cadera adelantada para agregar un lápiz bien amplio por delante de mi compañera o compañero que cierro cruzando por detrás junto con el pívot. Pero también podríamos usar la relación de cadera atrasada para agregar el mismo adorno pero ahora por detrás. De tal manera que al fluir el giro pueda ir agregándole adornos por delante y por detrás de mi compañera o compañero. Cambio de rol en la ejercitación. Cuando hablamos de espacios para adornar durante un giro, deberíamos agregar la posibilidad de usar el espacio entre las piernas de mi compañera o compañero. Bueno, hasta acá nuestro trabajo. Esperamos que les haya gustado, que les haya servido y que lo puedan realizar en sus casas. Recuerden suscribirse en nuestro canal de YouTube y de seguirnos y compartir nuestro trabajo en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram. ¡Chao! ¡Hasta la próxima!